Buenas tardes a todos y a todas. Desde EHS Lex os traemos esta semana una píldora formativa referente al programa de formación para emprendedores que desean lanzar su negocio de moda, su tienda de ropa, por ejemplo, online. En este caso nos vamos a centrar en un paso que exclusivamente deben tener en cuenta aquellos que vayan a constituir una sociedad, ¿vale? Por tanto, quienes vayáis a pretender dar el inicio de vuestra actividad económica como autónomos o empresarios individuales, no será necesario realizar este trámite, aunque sí que es voluntario. Nos referimos concretamente a la inscripción dentro del registro mercantil de la escritura pública de constitución de la sociedad. Esta inscripción deberá realizarse en el registro mercantil provincial que corresponda, ¿vale? Mediante la cual se dejará constancia de que efectivamente se ha constituido una nueva sociedad y así poder darle publicidad. Esa inscripción es de carácter obligatorio, como hemos adelantado, para las sociedades y voluntario en el caso del empresario individual, como hemos adelantado al principio. El hecho de no inscribir aquellos actos que sean de inscripción obligatoria, como el que estamos hablando, puede dar lugar a importantes responsabilidades en las que evidentemente van a incurrir las personas que están obligadas a solicitarla, como puede ser el caso de los administradores de las sociedades o los responsables de estas entidades, ¿vale? Entre estos responsables, como hemos dicho, se encuentran los administradores de las sociedades mercantiles, de la sociedad de garantías recíproca o de inversión colectiva, el emprendedor de responsabilidad limitada, por ejemplo también los responsables de las cooperativas, el empresario individual que sea naviero o bien los responsables de cooperativas de seguros concretamente, también los de agrupaciones de interés económico, los administradores también de mutualidades de previsión social o por último también los administradores de fondos de inversión, ¿vale? También serán responsables aquellos administradores no solo de la empresa como tal, sino de sus sucursales en cualquiera de los casos en que les sea aplicable. Y por último, cabría también citar a los administradores de sociedades extranjeras que trasladen su domicilio a territorio español y los de las sucursales de las mismas, siempre que se reúnan evidentemente las condiciones de personalidad jurídica y fin lucrativo. A partir de un mes desde que se produce el otorgamiento de la escritura pública, pudiendo ampliarse a 2 en determinados supuestos, como es por ejemplo las sociedades mercantiles, los responsables de la empresa, tendrán en ese caso que tramitar esta inscripción dentro del registro mercantil, teniendo este plazo del que hemos hablado. ¿Dónde se va a llevar a cabo esta gestión? Pues va a depender evidentemente del domicilio social de la sociedad. Sus administradores podrán consultar cuál de las 52 delegaciones les corresponde en función de dicho domicilio de la sociedad. Para poder realizar correctamente la inscripción dentro del registro mercantil es necesario presentar la solicitud de inscripción junto con una serie de documentos que son imprescindibles para que sea válida la inscripción. Cuando se trate de la inscripción de una sociedad, que es lo que estamos hablando en estos instantes, el trámite va a requerir la aportación, en primer lugar, del NIF de la sociedad o el DNI o el NIE en el caso de empresarios individuales. En segundo lugar, la escritura pública, es decir, el documento que formaliza la constitución de la sociedad, ¿vale? Es importantísimo que esto se aporte al proceso de inscripción. En el caso, por ejemplo, de un empresario individual, evidentemente haría falta la declaración de inscripción al registrador. En tercer lugar, el modelo 600, a través del cual se tramita, como hemos visto en anteriores vídeos, la liquidación del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Cuarto lugar, el certificado de la sociedad laboral, solo en el caso de las sociedades que sean acreditadas como tales e inscritas en el correspondiente registro. Quinto, pues el alta, evidentemente en el censo de empresarios y profesionales, en el caso, por ejemplo, de un empresario individual. También se tendrá que aportar el modelo 601 de liquidación del impuesto de transmisiones patrimoniales y la instancia telemática suscrita con la firma electrónica reconocida o notarial si procede
cuando quien practique la inscripción dentro del registro mercantil sea un emprendedor de responsabilidad limitada, ¿vale? Esto también es muy importante tenerlo en cuenta para ver las diferentes figuras que nos podemos encontrar. Solo el impreso de liquidación, ¿vale? En el caso del empresario individual naviero, por ejemplo, si queremos comparar también. Dado el fin publicitario de cualquier inscripción dentro del registro mercantil que se realice, hay que recordar que la constitución no es el único momento en el que el administrador de una sociedad o el empresario deben visitar el registro y realizar este tipo de anotaciones. De hecho, también será preciso que inscriba otra serie de circunstancias, como por ejemplo cada vez que pretenda cambiar de domicilio, o por ejemplo las disminuciones o aumentos dentro del capital social, o si pretende disolver la sociedad, o una rescisión parcial, incluso el nombramiento de los administradores, el cese de estos administradores, la emisión de obligaciones o cualquier acto, acuerdo o contrato que pudiera influir sobre, evidentemente, la disposición del capital de la sociedad, o incluso modificar lo dispuesto dentro de la inscripción que ya está previamente registrada. Es que es más, en la hoja registral de cada sociedad se van a inscribir también la modificación del contrato y de los estatutos sociales, la prórroga del plazo de duración, los poderes generales, las delegaciones de determinadas facultades o apoderaciones, la modificación, revocación y sustitución, el nombramiento, el cese de liquidadores y auditores, también los acuerdos de implicación de los trabajadores en una sociedad anónima europea, así como cualquier otra modificación posterior, la transformación, la posible fusión, escisión, rescisión parcial, la liquidación de la sociedad, las resoluciones judiciales que tengan que ver con un concurso de acreedores y que tengan que inscribirse, o las medidas administrativas impuestas de intervención, la designación también de la entidad encargada de la llevanza del registro contable, en el caso de que los valores se hallen representados por medio de anotaciones en cuenta, y también el sometimiento a supervisión de una autoridad de vigilancia, ¿vale? Por ejemplo. Es decir, podríamos decir que la inscripción dentro del registro mercantil es un trámite necesario en todos los casos en que se produzcan situaciones que modifiquen el contenido de los asientos practicados cuando este registro esté exigido por la normativa aplicable, ¿vale? Hay que tenerlo muy en cuenta. Por otro lado, otro trámite que también resulta esencial que necesitaremos es la solicitud del NIF definitivo. En vídeo anterior vimos la solicitud del provisional y ahora veremos el definitivo, que realmente es el documento que efectivamente acredita que la empresa ya ha aportado toda la información necesaria a la agencia tributaria, y entonces podremos solicitar a través del modelo 036 en el que evidentemente constatarán los cambios en la documentación entregada desde la solicitud del NIF provisional. Para hacer la escritura pública ante notario, todo negocio necesita presentar un NIF. Aún así, dicho NIF no va a ser definitivo hasta que, como dijimos en vídeos anteriores, se entreguen todos los documentos de constitución, incluida esta escritura pública que lo vamos a hacer ante notario. Por ese motivo es necesario que identifiquemos ambos tipos. Por lo general, el plazo es el mismo que para el NIF provisional, es decir, te otorgarán el NIF definitivo en unos 10 días desde que lo solicitas. Puede que te lo asignen incluso antes de eso, pero nunca lo suelen hacer más tarde, ¿vale? La administración tributaria verificará todos y cada uno de los datos que hayamos entregado. En caso de que exista alguna duda al respecto, pues se le concederá a una audiencia en un plazo de 10 días para que podamos aclarar todos los problemas o dudas que hayan podido surgir sobre la solicitud. Dicha solicitud se realizará marcando la casilla 110 del modelo 036, pero no se puede realizar por internet, ya que para presentar el modelo 036 telemáticamente, el titular debe disponer ya de NIF. No obstante, si tenemos NIF provisional, sí que podemos solicitar telemáticamente la asignación del definitivo mediante la casilla 120 del modelo 036, adjuntando evidentemente la documentación pendiente. A la solicitud de NIF, disponiendo ya de NIF provisional,
se deberá acompañar toda aquella documentación que no se haya aportado previamente cuando se solicitó el NIF provisional, debiendo constar dentro del expediente administrativo completo la siguiente documentación que resulta imprescindible: el original y fotocopia de la escritura pública de constitución, en la que expresamente deberán constar los estatutos que han de regir el funcionamiento de la sociedad. El certificado de inscripción de la sociedad dentro del registro mercantil. En su defecto será suficiente con la aportación de la escritura pública de constitución en la que conste impreso el sello de la inscripción registral. También será necesaria la fotocopia del NIF de la persona que firme la declaración censal, que ha de ser un representante evidentemente de la sociedad. Si es el propio interesado el que comparece ante la administración tributaria, no será necesaria la aportación de la fotocopia de este NIF, siempre que autorice a los órganos de la agencia tributaria a efectuar la verificación de sus datos de identidad previamente. Y por último, el original y fotocopia del documento que acredite la capacidad de representación de quien firma la declaración censal, que no será necesario si figura como tal dentro de la escritura de constitución o dentro de los estatutos. Bueno, y esto es todo con lo que respecta a la inscripción dentro del registro mercantil y la solicitud del NIF definitivo de nuestra sociedad. Espero que os haya sido de utilidad el contenido del vídeo de esta semana, el vídeo de hoy. Y como siempre, en el caso de que tengáis cualquier duda de verdad al respecto, estaremos encantados de ayudaros a solventarlas mediante el email que veréis al final, ¿vale? Y nada, muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo y nos vemos en el próximo vídeo.